lo que hicimos el jueves fue ruta de síntesis y evaluación. Vamos a entenderlo de nuevo, vamos a repasarlo como lo hicimos la anterior vez, con las reacciones que ya conocemos y unas dos nuevas que vamos a ver, unas cuatro capaz. Entre estas que tenemos, vamos a volver a recordar. Tenemos la halogenación, ¿ya? En lo que es la halogenación, podemos ver simplemente para este parcial que va a ser halogenación tanto de alcanos como de alquenos, ¿no? Porque alquinos no creo que entre. En la halogenación de alcanos que tenemos, simplemente el halógeno va a entrar a uno de los carbonos o al carbono más sustituido. Por ejemplo, entre este butano, los carbonos más sustituidos son el 2 y el 3. ¿Puede haber entrado tanto como el carbono 2 o como en el carbono 3? Sí, cualquiera de los dos está bien, yo lo puse en el carbono 3. ¿Ya? Ahora, en una halogenación de alqueno, ¿se dan cuenta cómo hace una halogenación? Simplemente porque tenemos el compuesto halogenado ahí. Nada más, solo un halógeno. Puede ser cloro, bromo. El alqueno es más sencillo, no vemos cuál es más sustituido, menos. Simplemente buscamos en cuál de los carbonos está uniendo ese doble enlace. Por ejemplo, está uniendo este carbono con este carbono de acá, y ahí está el doble enlace, ¿no ven? Y en la halogenación de alqueno entran dos halógenos en cada extremo de ese doble enlace, como ven acá. Ahora vayamos a la hidrohalogenación. No es lo mismo que halogenación. Esta es hidrohalogenación. ¿Por qué? Porque esta actúa con doble o triple enlace. Porque eliminamos esa molécula de doble enlace agregando lo que es la molécula del halógeno. Y a la vez eliminando por la hidrogenación, quitando esos dobles enlaces. Pero en resumen, la hidrohalogenación solo da en alqueno y alquino, pero como el parcial no de alquinos por el momento, basémonos en los alquenos, ¿ya? Simplemente alqueno. El resumen sería entonces que la hidrohalogenación, perdón, se va a dar en alqueno. Ahora, en esta hidrohalogenación, ¿cómo me dar cuenta que es hidrohalogenación? Simplemente el hidrógeno va de primero y después el halógeno, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ácido bromídrico. Igual aquí tenemos ácido bromídrico, pero tenemos una palabra en especial acá que lo vamos a explicar después. Primero vayamos al primer punto. En la hidrohalogenación solo tenemos dos clases. Uno que es la regla Markov-Nikov, que esta nos dice que el halógeno va a ir al más sustituido, al carbono más sustituido, donde está ubicado ese doble enlace, porque estamos hablando de alqueno. ¿Qué quiere decir esto? Entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿cuál está más sustituido? Obviamente el carbono 1, porque tiene tres enlaces conectados, en cambio el carbono 2 solo tiene dos enlaces conectados. Siempre van a ubicar dónde está uniendo ese doble enlace, no buscan más. ¿Ok? Ya, y ahí agregamos el halógeno. Ahora, la otra, que es antimarcónico, es su opuesto, dice que el halógeno va a ir al menos sustituido. ¿Cómo me dar cuenta que es anti? Por el peróxido de hidrógeno que el doctor coloca como rojo. Y ahora aquí es lo contrario, como el carbono de aquí tiene solo dos enlaces, en cambio el del medio tiene tres, el 2 está menos sustituido y ahí se agrega el halógeno. Simplemente eso. Ahora vayamos a la otra reacción media nueva que ustedes no vieron. Se llama, podemos ver que el ácido sulfúrico reacciona en dos reacciones aquí. Una de hidratación y una de deshidratación. Se podría decir obtención de alqueno a través de oxidrilo y obtención de oxidrilos a través de alqueno. En esas dos reacciones participan el ácido sulfúrico. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es una hidratación y el otro es deshidratación. En hidratación, ¿cómo me doy cuenta? Porque en ambos hay ácido sulfúrico. La diferencia radica en qué? Que en hidratación viene el ácido sulfúrico con agua y en deshidratación el ácido sulfúrico viene con presencia de calor. Ahí uno se puede dar cuenta, el calor me deshidrato, agua me hidrato.
Bien, vayamos a la hidratación. En la hidratación, lo que nosotros vamos a agregar es un grupo oxidrilo por cada doble enlace que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos solo un doble enlace, voy a agregar un oxidrilo. Pero este oxidrilo es igual que Markovnikov, va a ir, o la regla de Zaitsev, va a ir al carbono más sustituido. Entre el del medio y el lado derecho, ¿cuál está más sustituido? El del medio, ¿no? Por eso agregamos el oxidrilo. Ahora, en la deshidratación, lo que nosotros queremos hacer es eliminar ese oxidrilo de esa molécula que ya tengamos y formar a partir de ese oxidrilo doble enlace, iguales al más sustituido. Quiere decir que siempre tratemos de meterlo donde hay más acumulación de carbono o al medio. Y ahí lo agregamos, ¿no? Sencillo. Una vez entendido esto, pasemos a lo que radica, que es la ruta de síntesis. Por ejemplo, esto. Vamos a ir viendo todo esto. Espera un momentito, voy a mandar el link a alguien que me acaba de escribir. A ver. Ya, vayamos a ruta de síntesis. Si no entiende, me avisa y puedo volver a explicar, ¿ya? Ya. Vayamos al inciso A. Aquí en ruta de síntesis lo que nosotros tenemos que aprender a identificar qué reacción es el que tenemos primero o el que tenemos presente y saber qué es lo que hace. Mi pregunta es, tengo agua y ácido sulfúrico. ¿Qué reacción podría hacer? Hidratación. Exacto. Una hidratación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agregar un oxidrilo al más sustituido. Copiamos la misma estructura aquí, copiamos. Ahora, ubicamos dónde estaba ese doble enlace, estaba acá, tanto en el carbono 1 como en el carbono 2. ¿Dónde creen que está más sustituido, el 1 o el carbono 2? ¿Dónde está antes ese doble enlace? El carbono número 2, ¿no? ¿Eh? Porque el 1 simplemente tiene un enlace conectado. En cambio, el carbono 2 tiene uno y el otro enlace conectado acá. Así que este carbono 2 está más sustituido. Y agregamos el oxidrilo. Muy bien. Vayamos al siguiente. Igual tiene ácido sulfúrico, pero ¿qué es la diferencia? Que este tiene calor. Entonces nos está diciendo que es una deshidratación y que vamos a dar un doble enlace al más sustituido. Ubicamos, copiamos la misma estructura que teníamos antes, pero sin el oxidrilo porque esto va a eliminar obviamente. Y aquí está el oxidrilo, en este carbono. ¿Dónde creen que se va a formar el doble enlace? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Si me habla de más sustituido, quiere meterse al medio donde hay más carbono. A ver, ¿dónde creen que se va a formar el doble enlace? ¿Se va a formar para el lado izquierdo o para el lado derecho? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Para el lado izquierdo. A ver. Ahí ya se formó ese doble enlace. Porque la deshidratación es lo contrario a a la hidratación. ¿Por qué? La deshidratación, en vez de
colocar un oxidrilo como hicimos en hidratación, la deshidratación va a quitar el oxidrilo y a partir de él, donde él estaba, va a formar doble enlace al más sustituido. Es igual que Saize. Ahora, viendo bien esto, vayamos a la siguiente reacción. Esta es una nueva reacción que quiero que me tomen atención un poco. Esta reacción se llama ozonólisis. ¿Qué va a hacer la ozonólisis? Cuando nosotros veamos la presencia de oxígeno 3, lo que nos está diciendo que va a ocurrir una ozonólisis, una ruptura. Por lo general esto lo vamos a ver en alqueno. ¿Qué va a pasar? Donde estaba ese alqueno va a ocurrir la ruptura, como ven acá lo estoy esquematizando. No es necesario que lo que escriban así en el examen, solo que es para que lo vean. Y esta estructura se va a partir en dos. Forma, venga, voy a verlo. Voy a acomodar la cámara entonces. ¿Lo ven bien ustedes, chicos? Si no ven, me avisa. ¿Se ve bien, chicos, o no? Ya, Sí. ya. La ozonólisis se va a formar lo que es una acetona, un aldehído, pero para que ustedes no se chipen, vamos a formar cetonas, ¿ya? O sea, en la primera mitad que ven se va a formar una acetona y en la segunda mitad de la ruptura igual se va a formar una acetona. Primero, copiamos la primera mitad, donde está roto, ¿no? En la primera mitad. Es esto, ¿no? Pero cuidado que confunda esto con un doble enlace. Ya, es lo mismo. Lo ven la primera mitad, la primera mitad. Ahora, ahí se va a formar la acetona. Ya lo formó una acetona. Ahora, la segunda mitad la copio de la misma manera. Ahí está la segunda mitad y formo la otra acetona. Y ya está formado la sonolisis. Dos pares cetónicos. Puede ser aldehído, pero el aldehído chipa un poco más por el tema de que, por el tema de que se van a chipar con el carbono y el otro oxidrilo y todo. Va oxidrilo por el aldehído. Así que la acetona se forma de esta manera. Vamos a verlo un poco más abajo. Igual lo van a entender mucho más mejor con otro, mucho mejor con otros ejemplos. Pero en resumen, la ozonólisis que ubicamos ese doble enlace, se rompe, la primera parte copiamos de la misma manera como está acá, agregamos la acetona. La segunda parte y agregamos la otra acetona. Perfecto. Ahora, espera un rato. Le damos el inciso B. El inciso B, ¿qué reacción me dicen que es? A ver. ¿Una halogenación o una hidrohalogenación? Halogenación nomás. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque simplemente está el halógeno. Ahora, en la halogenación simplemente lo que vamos a hacer nosotros es esto. Copiamos el mismo compuesto y ya está. Ahora, ¿dónde creen que era el halógeno? Al carbono más sustituido, que es acá. Pero la acercar mejor, ahí está. Ya, agregamos el halógeno en este carbono de acá que está más sustituido, ¿no? El doctor, cuando usted tenga un compuesto cíclico, por lo general, metilciclohexano, metilciclopentano, siempre le pone un radical así como un carbono de más, para que ahí siempre coloquen la halogenación. Siempre repite casi similar este ejercicio. Y ustedes lo van a agregar siempre acá, digamos, porque es el más sustituido, le da a entender que ahí es como que le está ayudando en esa parte. Ahora, ¿qué tengo acá? Cuando nosotros tenemos esta reacción con hidróxido de potasio y etanol, ¿qué reacciones? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver. De una